Capítulo 63. Combate verbal. Resumen. Los orcos han sido repelidos temporalmente, pero ahora es el momento de que Izuku luche en un frente de batalla completamente nuevo. En retrospectiva, el momento en que el destino decretó que su ataque al mundo trono humano fracasaría se destacó como un pulgar dolorido. Primero fueron los gritos y aullidos de sus parientes menores, rezando a sus dioses fragmentarios de Gorkimor por una buena pelea, mientras los hijos más elevados de Gorkamorka simplemente revisaban su equipo y se preparaban para la guerra. Luego hubo un pequeño problema con el llamado teleporta. En lugar de acoger hordas de guerreros bestiales liderados por aquellos pocos parientes con cerebros desarrollados de Ullanor y depositarlos en la luna de ataque, de repente escupió un torrente de roca densamente comprimida, metal y lodo orgánico vagamente verde por la entrada prevista en el punto abrasador. Velocidades. Afortunadamente, el desafortunado incidente gravitacional solo había durado poco tiempo, pero por la cantidad que escupió era fácil adivinar lo que había absorbido. Esa cosa Sojin se había comido su luna. Al principio había estado furioso y en su furia había cedido a sus instintos inferiores y básicos. Solo después de haber destrozado a varias decenas de personas no iluminadas con sus propias manos se calmó. Volvió a sentarse en su trono y pensó, mientras sus colosales dedos empapados de sangre se rascaban la barbilla en una perversa parodia de una estatua que nunca había visto. Había perdido a varios millones de guerreros. Es cierto que la abrumadora mayoría habían sido esos orcos menores, apenas dignos de su nombre o de su legado genético después de milenios de deriva genética, pero los cuerpos cálidos todavía valían la pena en una pelea. Su próximo ataque tendría que estar compuesto por una proporción diferente de guerreros y animales, sin comprometer realmente su capacidad de liderazgo, si de alguna manera lograban una segunda victoria de las fauces de los dioses orcos. También podría enviar las otras dos lunas, la imagen mental de las esferas, lanzando un ataque de pinza sobre el planeta dorado le hizo sonreír, pero luego tuvo la perversa idea de conservarlas. Las probabilidades de que descubrieran dónde estaba aumentado con cada momento, ya fuera a través de la red informática pirateada de una nave capturada o un interrogatorio de uno de los millones de orcos menores ahora varados en Terra. Sabían dónde estaba ahora, por lo que la posibilidad de que acudieran a él era mucho mayor ahora. Sí, mantener las lunas en reserva y luego usarlas para sorprender el inevitable contraataque humano por detrás sería un plan mucho mejor y, además, más divertido. Los Grots tenían un dicho en su perversión de la lengua orcoide, Smed Nunes Nikegnuk, que se traduce aproximadamente como esconderse ahora, apuñalarlos más tarde. Fue casi el comienzo de una comprensión de las tácticas de atropello y fuga, una maravilla evolutiva que se desperdició por completo en los restos genéticos de la subespecie Grot. Aquel que fue llamado la bestia, sonrió ante la idea de hacer entrar a sus ejércitos en esa lápida dorada que los humanos llamaban palacio, arrancando el objeto de sus deseos de la tumba en la que se había confinado y riéndose mientras se comía su alma. Si trajo la mayor parte de sus enemigos a Ullanor y los destrozó en sus terrenos en un perfecto giro del destino, entonces no había nada que detuviera la ascensión definitiva de su especie. Los Krorks caminarían una vez más, y la galaxia recordaría cómo era conocer el verdadero miedo. Izuku no era el mayor fanático de las celebraciones de la victoria. Especialmente cuando sabía con certeza que había más orcos más allá del firmamento. Pero sabía que una celebración de algo como esto era necesaria, tanto para la moral de los combatientes como para prueba de sus compromisos. La planificación para el futuro daba la impresión de que habría un futuro. Miró el mar de uniformes y Seremite, astartes, oficiales de línea, almirantes y todo tipo de burócratas importantes se mezclaban, sus voces formaban un zumbido constante del que incluso su oído aumentado luchaba por distinguir voces individuales. Izuku pasó un dedo por la rígida línea de costura de su uniforme de desfile, murmurando para sí mismo. La maldita cosa había sido lavada con demasiado almidón y se sentía más como una placa de batalla que como una tela contra su piel. El escote seguía cortándole la garganta como un cuchillo cada vez que giraba la cabeza, lo que ocurría la mayoría de las veces, debido a todos los invitados que seguían acercándose a él. Estaba asintiendo cortésmente ante la historia de un comisario cuando notó que los ojos del hombre se abrieron con miedo antes de disculparse rápidamente. Mi padre.
Una voz mecánica profunda y rasposa prácticamente exigía su atención. Se giró para ver a Kroll Bastorax, el nuevo señor del capítulo de sus hijos, con la cabeza inclinada en una suave reverencia y la mano derecha sobre el corazón. Había renunciado a su placa de batalla y en su lugar vestía una sencilla túnica verde con el símbolo del capítulo en el pecho. Pequeñas franjas amarillas y negras en las mangas y el dobladillo eran la única decoración, probablemente un indicador de su línea genética. Perdóneme por usar nuestro buque insignia sin permiso, pero consideré necesario su uso. Izuku le sonrió, no tengas miedo, maestro del capítulo. Dado como resultó la batalla, no estoy enojado contigo, solo un poco decepcionado por haberme perdido tanto su vuelo inaugural como su batalla de bautizo de una sola vez. Kroll levantó la cabeza y lo miró sorprendido. No era un hombre apuesto. Su rostro era un desastre de tejido cicatricial e injertos de piel con una gran rejilla de comunicación en lugar de la laringe y la mandíbula. No debo ser reprendido o castigado. He utilizado nuestro buque insignia sin permiso. Ni siquiera estaba completamente santificada, y mucho menos pintada. Izuku tarareó para sí mismo, rascándose la barbilla solo para sentir algunos rastrojos atrapar su uña. Tomó nota mental de afeitarse antes de volver a concentrarse en los astartes. Si deseas un castigo, te daré un poco. Izuku lo pensó brevemente antes de darle una suave sonrisa. ¿Qué tal si haces 1000 ejercicios de combate como capitán de ella en la simulación? También querré un informe detallado sobre cualquier daño que haya sufrido en la batalla antes de que zarpemos. Kroll inclinó la cabeza una vez más, su expresión era casi ilegible. Muchas gracias, padre. Lo haré con diligencia. Se disculpó de inmediato, dejando a Izuku solo en el mar de aduladores una vez más. Le gustaba Kroll, tanto como a uno le podría gustar un hombre así después de un solo encuentro. Normalmente se habría tomado el tiempo para visitar a sus hijos adoptivos, conocer las caras nuevas y visitar a las antiguas en sus sarcófagos de Renout, o en sus lugares de descanso final en los salones de la memoria. Pero esos placeres tendrían que esperar hasta que la misión terminara, e Izuku sabía que el suyo era todo lo contrario. Tan pronto como Kroll estuvo lo suficientemente lejos, los aduladores regresaron como la marea, Izuku solo logró mantener su cara de póker en su lugar y no gemir ruidosamente ante esto. Pero antes de que pudieran reiniciar su charla, toda la habitación quedó en silencio a la vez. Izuku captó movimiento por el rabillo del ojo y se giró para echar un vistazo, se sorprendió gratamente al ver a Magnus entrar al salón con toda su vestimenta y flanqueado por 2 miembros de su triunvirato. Llevaba su armadura, incluido su bastón y su capa, de aspecto estúpido. Su presencia irradiaba como el sol, reforzada en gran parte por su halo psíquico dorado, captando la atención de todos y haciéndolos casi pasar por alto al ser comparativamente mundano a su derecha. Un xeno. El ser era esbelto y alto, casi anormalmente. Ella. El rostro era tan andrógino que era difícil saberlo, tenía un cuello inusualmente largo, y su delgado rostro era una mezcla de ángulos agudos y planos cóncavos que no tenían mucho sentido para sus ojos humanos. Su piel era sorprendentemente pálida y se movía con una gracia antinatural, verlo simplemente caminando junto a su hermano y sus hijos fue suficiente para ponerlo nervioso un poco. Las orejas largas y puntiagudas estaban realzadas con varios aretes y baratijas, y 2 orbes negros miraban desde sus órbitas hundidas. Alrededor de su cuello había un collar excepcionalmente hermoso. Estaba claramente hecho de oro puro u otros metales preciosos, y tenía incrustaciones de piedras preciosas que parecían brillar desde dentro. El conjunto de otro mundo se completó con una túnica de tela violeta ondulante, largas hebras de un análogo de pergamino, cubiertas con una escritura que le recordó a Izuku su tierra natal apenas recordada, y una coraza blanquecina de forma extraña. El hecho de que prácticamente nadie le prestara atención a la criatura era un testimonio de la pura presencia de su 15º hermano. Izuku había visto criaturas como esta antes, suspendidas en el tiempo en varias de las galerías planetarias de Trasin. Un Eldar, una de las subespecies Asuryani por la falta de tatuajes tribales o enfermedades del alma que eran comunes entre las otras 2 variaciones. La criatura lo miró a los ojos desde el otro lado del pabellón y, por un momento, una sonrisa demasiado amplia dividió su rostro anguloso. Amigos.
La voz psíquicamente amplificada de Magnus resonó entre la multitud, su magnitud psiónica hizo que algunos de los séquitos de oficiales se arrodillaran en señal de súplica. Tosió torpemente y limitó su poder a algo más adecuado para los temperamentos mortales. Amigos, camaradas, compañeros de armas, te agradezco tus esfuerzos. El imperio te lo agradece. Sin vuestro servicio y el noble sacrificio de aquellos que no pueden estar aquí hoy, Terra habría entrado en un reino de oscuridad, no visto desde el asalto del architraidor. Has evitado la calamidad hoy. Una marejada rugiente de vítores y aplausos surgió de la multitud, que él silenció simplemente levantando una mano. Sin embargo, como muchos de vosotros sabéis, la amenaza de los orcos aún no ha sido eliminada. Y mientras tú luchabas por el trono con tus armas y espadas, yo también, en una forma de batalla completamente diferente. Hizo un gesto al Eldar que estaba a su lado y se escuchó una profunda bocanada de aire colectiva. Este es el clarividente Eldrad Ultran, del mundo astronave Untue. Ha venido a mí con esto. Magnus levantó un diente grande del tamaño de un plato, asegurándose de que todos lo vieran. Este es un regalo de mi hermano Vulcan, como muestra de amistad y confianza. Confianza que tengo el honor de dar y me alegro de recibirla del mismo modo. La multitud pareció un poco desconcertada ante esto, estallaron susurros y ruidos. Algunos de los asistentes más fanáticos parecieron verse atrapados en un horrible momento de disonancia cognitiva, al ver a un hijo del señor emperador confraternizando abiertamente con un vil extraterrestre. El clarividente Ultran me ha informado que pronto habrá otro aumento en la intensidad de la cruzada negra que mantiene a mi hermano Guilliman atrincherado en la puerta de Cadia. Gritos y gritos estallaron ante la noticia, mientras que Izuku simplemente maldijo en voz baja. Todo el mundo conocía el daño causado por el primer estallido de incursiones caóticas en el imperio, y muchos de aquellos de fuera del mundo habían visto de primera mano las cicatrices talladas en sus planetas. A la luz de esto, acordamos dejar que nuestros conflictos terminen. Él y muchos de sus parientes no ven ninguna utilidad en luchar contra el imperio y, como tales, han llegado a hablar de paz. Después de una breve conversación con mi padre, él mismo estuvo de acuerdo. Otra toma colectiva de aire mientras Izuku resoplaba. Padre no podía hablar, no si tenemos en cuenta su último encuentro unos siglos antes. Probablemente Magnus simplemente había mentido para aplacar a los funcionarios y demagogos menos pragmáticos. La idea casi lo enojó, hasta que vio a un patán pomposo vistiendo la túnica de una religión que también era una de las mentiras de Magnus. Una mentira que Izuku había ayudado a construir, nada menos. Incluso ahora, casi 2 milenios desde que Guilliman, Magnus, el Anacoreta y él mismo escribieran la Lectitio Humanitatis, Izuku todavía no estaba completamente seguro de que hubiera sido la elección correcta. En comparación con esa falsedad absolutamente titánica, tolerar a algunos xenos que parecían querer ayudar y que Magnus claramente veía algún valor en mantener con vida no era gran cosa en absoluto. En cualquier caso, no eran brutos babeantes como lo eran los orcos. Magnus continuó. Si podemos dejar de luchar contra un enemigo que no quiera luchar, entonces podremos dirigir nuestros ejércitos y flotas a otra parte. En cambio, podemos centrarnos en algo mucho más importante: la preservación de la raza humana y la derrota de estos abominables pieles verdes. Dio un paso atrás, permitiendo que el marchito alienígena diera un paso adelante y se aclarara la garganta. Mon se interrumpió antes de volver a hablar. Humanos. El gótico de la criatura era impecable, aunque extrañamente acentuado. Ver las palabras desconocidas retorciéndose en sus labios fue levemente entretenido, al menos. Krafdor Dultue ha sido devastado por la amenaza orca de la misma manera que lo ha sido vuestro imperio en los últimos meses. Si bien no puedo hablar por aquellos parientes que acechan las calles de la ciudad oscura o que provienen de otros mundos astronave, no veo ninguna razón para que luchemos entre nosotros mientras tanto los orcos como el verdadero enemigo de la vida todavía merodean por las estrellas. Independientemente de lo que se pueda decir sobre el extraterrestre, Izuku escuchó muchos susurros descontentos y comentarios sarcásticos durante el discurso, era un orador impecable.
A pesar de su inquietud por la decisión de Magnus de confiar la supervivencia de la raza humana a algo tan completamente diferente, Izuku no pudo evitar sentirse atraído por esas palabras. Con ese fin, hablo en nombre de mi mundo astronave, cuando digo que mientras no seamos atacados por sus robustas naves o sus numerosos ejércitos, responderemos de la misma manera. Un pacto de no agresión, entre el Imperio y Yuntue. Y, como muestra de buena fe, las fuerzas de mi mundo astronave os ayudarán en la destrucción de la criatura que lidera a estos orcos. Con eso, la criatura desapareció de la vista casi instantáneamente, y la multitud inmediatamente rugió con miles de voces contradictorias. Algunos estaban ansiosos por apuñalar a estos Eldar por la espalda tan pronto como se ocuparan de los orcos, proclamando en voz alta que eso es lo que nos harán. Algunos ni siquiera querían esperar tanto, insistiendo en que un xeno que pusiera un pie en el mundo del trono equivalía a una blasfemia, e Izuku incluso escuchó algunos susurros bajos de la herejía de Magnus al permitirlo. Finalmente, estaban esos pocos preciosos sin el defecto de la miopía, que vieron esto como lo que era, una disminución, por leve que fuera, de las cargas del imperio. Un enemigo menos en su interminable lista de obstáculos de este tipo. ¿Te han engañado sus argumentos? La voz de Balmun estaba teñida de algo cercano al interés académico, como si estuviera diseccionando una rana particularmente fascinante. Difícilmente, pensó Izuku mientras miraba el lugar donde la criatura había estado parada solo un momento antes. Sin embargo, confió en Magnus, y se dejó engañar lo suficiente como para dejarlo estar a su lado mientras se dirigía a miles de personal militar y civil importante. Si algo puede engañarlo, entonces no hay mucho que podamos hacer para combatirlo. ¿No fue casi engañado por uno de los dioses para que rompiera el proyecto de la telaraña de tu padre? Casi es la palabra clave allí. Magnus levantó una mano y los mortales se sintieron intimidados una vez más. Reuniré mi capítulo y el de los hijos de Dorn, y comenzaré los preparativos para nuestra cruzada. Consuélense en estos próximos días de descanso, hijos de Terra. Pronto pasaremos a la ofensiva para obtener una venganza mortal contra los orcos como venganza por su audacia de invadir la cuna de la humanidad. Extendió sus colosales brazos, los pilares carmesí le recordaron a Izuku el Aquila imperial. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. La fiesta comenzó casi inmediatamente después de que Magnus se retirara para comenzar la planificación con sus hijos, e incluso la intolerancia de aquellos funcionarios que retumbaban con descontento se mitigó por el momento con la promesa de entremeses y vino. Izuku llevaba casi 20 minutos con uno de los sacerdotes más molestos, balbuceando sobre lo grandioso que era y si no se detendría en su humilde catedral para respaldar su propuesta al administratum sobre los impuestos a las iglesias, cuando el hombre de repente se detuvo a mitad de camino. Frase, mirando con odio puro y refinado algo más allá de su hombro izquierdo. Curiosamente, se giró para mirar y casi saltó de sorpresa cuando vio a los Eldar demasiado cerca para sentirse cómodo. Dos enormes vacíos negros, a Izuku le costaba llamar los ojos, parecían mirar fijamente su alma. Izuku Midoriya, primogenitor del Todopoderoso, hijo mortal de aquel que tu especie llama emperador. Izuku obligó a sus corazones duales a reducir la velocidad a algo cercano a un ritmo normal, antes de respirar profundamente. Eldrad Ultran, ¿estoy en lo cierto? Eso eres. Su voz era casi melódica en sus tonos, el tono oscilante de sus palabras formaba una melodía espeluznante a medio escuchar que le erizaba la piel. Me gustaría conversar brevemente con usted, si tiene tiempo. Miró al sacerdote con aburrimiento en los ojos. Izuku reflexionó por un momento, luego miró su vaso vacío. Cardenal Jaroseski, ¿le importaría si le pidiera que me trajera otra bebida? Parece que se me acabó. El sacerdote captó la indirecta de inmediato, su rostro se contrajo erráticamente mientras tomaba el vaso de Izuku y se inclinaba cortésmente antes de volver a deslizarse entre la multitud. Creo que esto nos dará entre 3 y 4 minutos. Ese es todo el tiempo que necesitaré. Eldrad respondió suavemente, metiendo la mano en su túnica y sacando una piedra de aspecto extraño. Este es uno de los mayores tesoros de mi especie y un recordatorio constante de nuestro mayor fracaso. Una piedra de alma. Hizo una pausa, como si sopesara cuánto decirle.
¿Qué sabes de nuestras historias antiguas? Hubo un instante mientras tanto la mente como la máquina rastreaban sus respectivos recuerdos. Muchos más de los que piensas, pero si empezara a hablar estaríamos aquí hasta el amanecer. Dijo Izuku en voz alta, sacando a la luz recuerdos de pasillos de piedra negra y galerías bloqueadas en el tiempo. Su mente evocó un rostro esquelético, metálico y lascivo que ardía con una bala de fuego verde, y no pudo evitar estremecerse. En cuanto al imperio en general, sabemos muy poco de nuestra propia historia, y mucho menos de la de otras razas más antiguas. Magnus podría saber más, dadas sus habilidades de visión. Pensé tanto. Hace casi 2000 años, nuestro imperio cayó debido a la descomposición colectiva de nuestra especie. Tan consumidos por la necesidad de más emoción, más placer, más sensación, que ignoramos las mareas rápidamente agitadas del mar de las almas. En un solo instante, el corazón de nuestro imperio fue arrancado de la galaxia y nació ella que tiene sed. Para salvaguardar nuestras almas, debemos llevarlas en todo momento. Eldrad levantó la gema púrpura, una tenue luz siniestra que parecía brillar desde dentro. Mantienen nuestras almas contenidas en su interior, para preservarnos después de la muerte. Izuku estudió la gema del tamaño de la palma de la mano con cuidado, casi tentado a recogerla. ¿Por qué me muestras esto? Hasta donde yo sé, las bóvedas de Terra no contienen ninguna. Sí, de lo contrario hace tiempo que los habríamos retirado. Pero esta no es la razón por la que les muestro esto. Tu hermano me ha informado de tu regalo. La capacidad de lanzar objetos hacia ti con un giro de la mano. No pude evitar pensar si sería posible que tú también hicieras esto con Soulstones. Se rascó la barbilla mientras pensaba, tarareando con sus pensamientos. ¿Cómo volvió a hacer la mentira sobre su Kirk? Bueno, creo que podría ser posible, pero para ello tendría que entender completamente cómo funciona la piedra del alma y su composición. No puedo pasarme cosas sin saberlo tampoco. Así que lo siento, pero no puedo ayudarte. Eldrad solo dio un suave llaveo. Como respuesta antes de guardar la piedra del alma nuevamente debajo de su túnica. Le agradezco de todos modos su respuesta. Te deseo una tarde agradable. Luego se dio la vuelta y luego se mezcló perfectamente con la masa de cuerpos, encontrando aberturas perfectas entre ellos. En el momento en que perdió la espalda, el cardenal Jaroszewski regresó con un vaso nuevo. Izuku contuvo un suspiro, antes de agradecerle cortésmente y una vez más soportar sus divagaciones, ahora teñidas de diatribas sobre viles extraterrestres en nuestro hermoso palacio. Unas 4 horas más tarde logró separarse de la chusma y salir tambaleándose de la fiesta. Aunque no estaba borracho, ya que el vino era demasiado débil para pasar por sus glándulas filtrantes, su cabeza todavía zumbaba como un loco. No tenía idea de a dónde había ido Vanya, pero sabía que no necesitaba ir ni siquiera a pesar de la mitad de las molestias que él se tomó para librarse de la fiesta. Había tenido que asistir a algunas funciones similares inmediatamente después de la reconstrucción de Terra, hordas de cortesanos, aduladores y funcionarios hambrientos de poder, todos ansiosos por su parte del tiempo de Izuku. Habían sido universalmente un asunto agotador, dejándolo completamente agotado y deseando que todos en el universo excepto Vanya lo dejaran en paz. Entonces, cuando, después de unos preciosos minutos de soledad en un pasillo escondido, uno de los 1000 hijos se le acercó, dejó caer los hombros y dejó escapar un gemido de cansancio. Magnus me llama. El marine simplemente asintió, pero su rostro con casco permaneció inmóvil. Dile que estoy en camino, tan pronto como recuerde cómo pensar de nuevo. Con una leve reverencia, los astartes rojos y blancos dieron media vuelta y abandonaron la calle, dejándolo solo en un silencio dichoso. Izuku se apoyó contra el pilar más cercano, sintiendo el frío del metal y la piedra impregnar su piel y alejar el calor de la socialización. En silencio comenzó a recitar una de las letanías de concentración y atención, volviendo a encarrilar su mente desgastada palabra por palabra. Lo cicló 2 veces antes de sentirse medio listo para hablar con su hermano, sabiendo que Magnus se iría con su dolor de cabeza regresado y duplicado en fuerza. Se dirigió a uno de los enormes ascensores que atravesaban el palacio e introdujo su código de acceso personal. El servidor conectado al control del ascensor inmediatamente selló las puertas y salió disparado.
Después de dar vueltas en la maldita cosa durante más de un minuto, se detuvo suavemente y abrió las puertas con un suave din. Izuku ya se había rasgado el uniforme del desfile, disfrutando de su libertad de movimiento y despeinado. Después de caminar el resto del camino, lo que le permitió otros 10 minutos de maravilloso silencio, llegó al santuario de su hermano. La puerta era de un opulento mármol blanco, incrustada con runas psíquicamente armonizadas hechas de oro y obsidiana. Había sellos protectores hexagramáticos tallados en las paredes a ambos lados, y un vago brillo púrpura emanaba de debajo de la entrada. Izuku tomó una última bocanada de aire fresco, se armó de valor para lo que vendría después y llamó a la puerta. Se abrió después de un breve momento, dejándolo entrar. Le sorprendió que Magnus no estuviera allí para hacerlo en persona, normalmente ya estaría mordiéndose las orejas con un hecho u otro. Cuando lo encontró, Izuku se sorprendió. Magnus estaba doblado sobre su mesa, con una botella medio llena de Fenrisian Jod en la mano y varias botellas vacías cubriendo el suelo cerca de donde estaba sentado. Le dio una mirada que hablaba de lo terminado que estaba con todo y levantó un dedo, haciendo flotar otra botella hacia Izuku. Lo miró por un momento, luego lo agarró y lo abrió. La sustancia era completamente venenosa para los humanos normales, destilada de una planta increíblemente letal en Fenris, el mundo natal de los lobos espaciales. Sin embargo, no era letal para los astartes, primarcas o humanos ampliamente aumentados, y de hecho era lo único en el imperio que podía emborrachar a los dos primeros. Tomó un trago y el sabor casi le hizo vomitar, pero necesitaba esto. Magnus intentó formar una oración, pero terminó siendo un revoltijo de sopa de palabras. Entonces su rostro adoptó una forma de concentración, o una señal de advertencia de un derrame cerebral, dependiendo del ángulo de la luz, y forzó una maldita política. Izuku no podría estar más de acuerdo. Levantó su botella, sintiendo que el brebaje tóxico ya chocaba con su fisiología mejorada. Maldita política. Los hermanos no dijeron una sola palabra durante las siguientes horas, y ninguna de las partes fue capaz de articularse más allá de gestos vagos o palabras a medias. Nunca se habían entendido mejor.